yo me permito, digamos, sumándose a ese arrullo simpático y agradable que ha dejado el profesor Jiménez en su intervención, contarles a ustedes, por toda presentación, voy a contar una anécdota. Cuando el profesor Tajadura tenía menos canas que ahora, me llama un día por teléfono y me dice: don Antonio, quiero que usted le dirija la tesis doctoral. Entonces me llamaba don Antonio. Y yo dije: muy bien, de acuerdo, pues nada, vente por aquí. Seguramente yo diría: véngase usted por aquí. Yo trataría de usted. Vino, me dijo: quiero hacer la tesis doctoral sobre el preámbulo constitucional. Digo: ni hablar. Ahí no hay tesis. Sí que hay tesis. No, yo no veo materia ahí para hacer una tesis. Pues sí que la hay, es la de Navarro, ¿no? Y tuvimos como una discusión así. Y entonces yo me pensé un plan de venganza. Sí, yo soy muy hablado, me gusta más. Y bueno, para hacer esa tesis que es de pensamiento político, que necesita un bagaje. Muy bien. Mira, yo le voy a dar a usted una lista de 30 o 40 libros, desde Platón hasta Estornillo, hasta no sé qué, hasta la Revolución Francesa. Y cuando lo lea, seguimos hablando. A los 3 meses me llama: ya está leído. ¿Cómo? Sí, lo tengo resumido, todos los libros resumidos. Dije: bueno, te vas a enterar. Te voy a dar una lista de otros 30 libros, ¿no? Ahora ya del pensamiento político contemporáneo. A los 3 meses, ya lo tengo leído y resumido. Y pues vamos a hacer la tesis. Me ha vencido por cao, ¿no? De una persona, de una efectividad, de una constancia y de una efectividad que encuentro pocas en nuestra asignatura, en nuestros medios, y este ejemplo me parece paradigmático. Además de que, y tenía razón además, después hice una tesis espléndida sobre el preámbulo constitucional y me comprometió a colaborar con él en otro libro sobre el preámbulo constitucional. Si será eficaz en la CUCD. Javier, cuando quiera, tiene la palabra. Ilustrísimo señor alcalde, querido Antonio, querido público, quiero que mis primeras palabras sean para mostrar mi satisfacción por estar hoy aquí. Es un orgullo. Agradezco al alcalde la invitación, por varias razones, sobre todo por poder participar en unas jornadas concebidas como homenaje a mi maestro Antonio Torres de Moral, que llevan su nombre, las terceras jornadas Antonio Torres de Moral, porque aparte de las amables presentaciones que se han hecho aquí, yo suelo decir que mi principal mérito, aparte del esfuerzo, el esfuerzo es siempre necesario, como dice Antonio, y hay que transmitir a la juventud que sin esfuerzo pues no se puede conseguir nada. Pero en mi caso los esfuerzos habrían sido vanos si no hubiera tenido el privilegio de haber disfrutado del magisterio de Antonio durante los últimos 25 años. Y espero seguir disfrutando mucho más. Lo que he aprendido, en buena medida, pues es gracias a él. Eso es fundamental. Y entonces estar aquí en unas jornadas que llevan su nombre, pues es un orgullo, un honor y un placer. También lo es por estar en esta hermosa localidad de Arjona, invitado por una corporación municipal que se toma en serio una disposición constitucional que no suele ser muy estudiada, pero que viene al hilo del tema que vamos a ver hoy, ¿no? El tema del Estado autonómico, en un artículo fundamental que es el artículo 149, que regula las competencias de los poderes centrales del Estado. Tiene una larga lista. El Estado tiene competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales, defensa, administración de justicia, etcétera, no sé cuántos, son 30 y tantos apartados. Y después, punto y aparte, viene un segundo párrafo al margen de esa larga lista de competencias de poderes centrales que dice así: el Estado considerará el servicio de la cultura como un deber y una atribución esencial. Y en ese párrafo, refiriéndose al Estado, ya no se refiere a los poderes centrales, sino a todos los poderes públicos, poderes centrales, poderes autonómicos y poderes municipales. Es una cláusula que viene a constitucionalizar el estado de cultura. Para lo que es la transmisión de la cultura, todos los poderes públicos son competentes. En este caso, en esta materia, no cabe conflicto de competencia. Entonces, Arjona se toma en serio que somos un estado de cultura y organiza actividades como estas, de transmisión de cultura. Y no ya de transmisión de cultura en general, sino que se toma en serio también otra cosa que al profesor Luis Jimena, a quien aprovecho para felicitar públicamente por su magnífica exposición, he aprendido mucho de ella. El profesor Luis Jimena y yo llevamos tiempo
reflexionó sobre la necesidad de implantar en los escuelas de estudio una asignatura de educación cívica, de educación para la ciudadanía, de transmitir la importancia y el valor de los derechos fundamentales y los principios democráticos de convivencia. Durante un breve paréntesis vimos cumplido nuestra expectativa, pero lamentablemente la asignatura fue suprimida, ¿no? Entonces yo creo que aquí la corporación está cumpliendo con la deber de transmitir cultura, un estado de cultura y aparte de transmitir cultura, los derechos fundamentales, cultura cívica, cultura constitucional. Por eso también pues, agradezco que se me brinde la oportunidad de participar en esto. Bien, como soy bastante torpe, salir mujer con el uso de las nuevas tecnologías, etcétera, yo no he traído aquí ningún PowerPoint, pero creo que es necesario que haga un esquema de la exposición para que yo no me disperse y ustedes puedan seguir bien la intervención. Voy a dividir la intervención en tres partes, ¿no? En tres partes. Una primera para explicar, sobre todo por el tipo de público, alumnos del instituto, para explicar el valor de la Constitución Española de 1978. ¿No? Explicar el valor de la Constitución de 1978 como Constitución del consenso, pero a la vez explicar que hubo una materia sobre la cual no fue posible el consenso, que fue el tema territorial. ¿No? Se consensuaron muchas cosas, prácticamente todo, pero en el tema territorial no hubo consenso. Y es por eso, es de ahí de donde vienen los problemas actuales. Porque ese consenso no ha sido posible construirlo en los últimos 40 años. Esa sería la primera parte de la exposición. En una segunda parte, pues les explicaría cómo a falta de ese consenso se ha ido construyendo el Estado autonómico a lo largo de 40 años, pero con un diseño jurídico muy imperfecto, muy insuficiente y lleno de muchas contradicciones, ¿no? Esa sería la segunda parte. Y luego una tercera parte, porque aparece también en el título de la intervención, pues si en ese modelo de Estado autonómico, no federal, intentaré explicar las diferencias que hay entre Estado autonómico y Estado federal, si sería posible la independencia de una parte del territorio nacional, que ya se adelantó que jurídicamente pues no es posible, ¿no? En relación con las demandas separatistas, secesionistas de Cataluña. Esos serían los tres bloques de la exposición. Bien, empezando ya. La Constitución del 78 se ha definido como la Constitución del consenso, ¿no? Supondría un formidable ejercicio de falsificación de la realidad y de la historia el pretender negar que el texto del 78 es el que nos ha permitido disfrutar a todos los españoles del más largo periodo de paz, bienestar y libertad de toda nuestra historia. Un libro magnífico sobre historia del constitucionalismo español. Mi maestro dice, la historia del constitucionalismo español o del pseudo-constitucionalismo es la historia de un fracaso. La historia de la Constitución del 78 es la historia de un éxito que contrasta con el fracaso anterior. ¿Por qué? ¿Cuál es la clave de su éxito? Pues básicamente que permitió resolver o encauzar una serie de problemas históricos que llevábamos arrastrando los españoles desde el surgimiento como nación en el año 8, los dos últimos siglos, ¿no? Problemas que podemos sintetizar en 5. Problemas sobre la forma de la jefatura del Estado, monarquía-república, problema social, las enormes desigualdades sociales, problema religioso, ¿no? Problema religioso, la influencia de la Iglesia, la influencia del ejército en la política, y el problema territorial, que era el 5.º problema. Vamos a ver, la Constitución del 78 permite resolver y consensuar los 4 primeros, pero deja abierto el 5.º. Y habrá que ver por qué. Entonces, la Constitución del 78, al resolver todos estos problemas menos el territorial, puede ser definida, y aquí cito a uno de los grandes protagonistas de la transición política, que fue Alfonso Guerra, dice así, y esto lo digo a los alumnos el primer día de clase, la Constitución es un acta de paz, un acta de paz, que viene a ser lo mismo que ha dicho Luis Jimena en relación con el Tratado de la CECA o el Tratado de la Comunidad Económica Europea, que es ante todo un tratado de paz, un acta de paz. Si el Tratado de Roma es un acta de paz que pone fin a la Guerra Civil Europea, porque se puede hablar que la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, aparte de su dimensión mundial, son ante todo y sobre todo guerras civiles europeas entre Francia y Alemania, pues la Constitución del 78 es un acta de paz que pone fin a la Guerra Civil iniciada en julio del 36, pero sobre todo a una serie de conflictos civiles que venían de más atrás, ¿no? Entonces, se pone fin al conflicto monarquía-república, ¿cómo? Pues se lo sabe, consensuando una monarquía parlamentaria como forma de la jefatura del Estado. Y se ponen todos de acuerdo en que una monarquía parlamentaria es una política en que los sustantivos es el adjetivo, es un régimen parlamentario, entonces es un régimen democrático. Ahora bien, tiene un jefe de Estado que se transmite por herencia. Esto
Sobre esto se ponen todos de acuerdo. Ahora bien, una pequeña explicación sobre esto. La monarquía parlamentaria, en contra de lo que algunos puedan entender, no supone la vigencia de ninguna manera del principio monárquico, sino que al contrario, el principio monárquico queda destruido. Porque a uno, esto hay que explicarlo muy bien a los alumnos, ¿no? Cuando dicen, oiga, pero es que, claro, simplemente se accede a la por la herencia. Figura como principio legitimador, como una legitimidad hereditaria dinástica, nada más lejos de la realidad. La legitimidad de la monarquía parlamentaria establecida en la Constitución del 78 no es histórica, ni es dinástica, ni tradicional, sino que es una legitimidad funcional. La monarquía solo se justifica por la función que cumple. Y la función que cumple, pues la hemos visto recientemente, por ejemplo, en octubre del año pasado. Y se entiende que para cumplir esa función se necesita un jefe de Estado neutral. Para poder cumplir esa función arbitral y moderadora del funcionamiento de las instituciones hace falta una persona neutral. Por neutral quiero decir esa neutralidad más conveniente, el acceso hereditario, el acceso electivo. Pero no es la herencia la que justifica la monarquía, sino la función. Hay una legitimidad funcional de la monarquía que fue aceptada por todos los partidos. Se pone fin así a ese contencioso histórico porque tuvo su reflejo incluso en el tema de las banderas, ¿no? El problema social, las grandes desigualdades de las que nos ha hablado también antes Jimena, el analfabetismo masivo, ¿no?, de la población española, pues como consecuencia de las desigualdades, pues se pone fin también pues, consensuando un Estado social con tres fundamentos o tres pilares, en el cual la educación, la salud y las pensiones se configuran como derechos universales, gratuitos y accesibles a todos, y sobre eso se alcanza también un consenso sobre la constitucionalización del Estado social. Se pone fin también al problema religioso, digo problema religioso, que pues había dividido también a las dos Españas hasta el punto que una de las justificaciones, entre comillas, del golpe militar del 36, la definición que dio la Conferencia Episcopal del mismo, fue una cruzada en defensa de la religión católica. Quiero decir que el tema religioso fue incluso uno de los temas que subyació en la guerra civil. Y ya se pone fin a la Constitución un Estado no confesional. Establece en el artículo 16 la no confesionalidad del Estado, que es también aceptada por todos. Igualmente el tema militar. En España el ejército había condicionado la vida política hasta tal punto que nosotros tenemos un término en castellano que es el término pronunciamiento, que significa golpe de Estado militar, intervención del ejército en la vida pública, que este término no ha sido traducido a otros idiomas. Es decir, en inglés, en Inglaterra o en Francia utilizan el término castellano pronunciamiento como sinónimo de golpe de Estado militar. Era el ejército, eran decisiones de las Fuerzas Armadas las que provocaban los cambios políticos, los cambios de la región. La Constitución del 78, por primera vez, artículo 97, queda perfectamente constitucionalizado la subordinación del ejército al poder civil, al poder democrático, y desaparece cualquier configuración de las Fuerzas Armadas como institución autónoma o independiente o con poderes decisorios propios. Por tanto, cuatro temas se han ido resolviendo y consensuando. Ahora bien, sobre el tema territorial no fue posible el consenso. Bien, una pequeña matización. Naturalmente, yo he dicho, se han resuelto cuatro problemas, alguien puede ver que quedan flecos o que todavía no vivimos en el país de Galicia, en el país de las maravillas, ¿no? Efectivamente, otra enseñanza importante de mi maestro es que el Estado social y democrático de derecho es siempre, hay que concebirlo como una realidad tendencial, susceptible de mejora y perfeccionamiento. Por supuesto que se puede mejorar, por supuesto que se puede reformar y se puede corregir, pero sobre la base de lo que hay. Otra matización sería que obviamente todo esto no se consigue por arte de magia el mismo día 28 de diciembre del 78 en que el texto constitucional se publica en el Boletín Oficial del Estado. Simplemente no se puede garantizar la universalidad del derecho a la educación por confiar un texto, sino que fue necesario pues, un proceso de reformas y de desarrollo y de consolidación del Estado constitucional. Pues conviene quizá también dedicar unos minutos a reseñar. La constitucionalización del Estado social como tal no se produce hasta los años 80, 84, 85, 86. La educación no se universaliza hasta la ley de Maragall, la salud hasta la Ley General de Sanidad, dictada bajo los auspicios de por ETA. Después, la transición militar, esto es la subordinación del ejército al poder civil, todos recuerdan el golpe de Estado del 23 de febrero, pero no se produce realmente hasta el año 84.
la reforma militar, con la transición militar por Narcís Serra. Claro, yo recuerdo siempre que en el año 80, a pesar de que ya la Constitución en el año 97 establecía que el gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado, por lo tanto en la Constitución está clara la supremacía del gobierno sobre las Fuerzas Armadas, la Ley Orgánica de Defensa del año 80, un año nefasto, el año 80, hablábamos ayer, ¿no? Que era fácil, pues a todo paso a ver las cosas, ¿no? Pero en el año 80 la Ley Orgánica de Defensa Nacional decía: la Junta de Jefes de Estado Mayor es el órgano colegiado superior de la cadena de mando de los ejércitos. La Junta de Jefes de Estado Mayor es el órgano colegiado superior de la cadena de mando. Y nada decía del presidente de gobierno o el ministro que no están en la cadena de mando. Hay que esperar al año 1984, ley de Narcís Serra, para definir a la Junta de Jefes de Estado Mayor como el órgano colegiado asesor de la presidencia del gobierno. Bien, quiero decir esto que fue un proceso a lo largo de los años 80, cuando todos estos consensos se desarrollan y se materializan. Conviene recordarlo, porque ahora que tanto se habla de memoria histórica, a veces para recordar cosas que pasaron hace 80 años y no nos acordamos de otras que pasaron hace 35 o 40 y que tienen mucha más relevancia, probablemente, para, como decía Luis, para la vida de los ciudadanos, para la mejora de nuestros pueblos, etc. Bien, pero el tema territorial, ahí no fue posible el acuerdo. Y no fue posible porque había unos fuerzas políticas que querían optar por un Estado descentralizado, tomando como modelo, pues, lo que supone el modelo de descentralización, el federalismo. Federalismo como Estados Unidos, como Alemania, como Austria. No todos los estados federales son iguales. No cabe hablar de federalismo, sino de federalismos en plural. Pero sí que hay un modelo de federalismo que les explicaré después. Ahora bien, había algunos reacios, de ninguna manera querían descentralización política, por lo tanto rechazaban el federalismo y querían mantener el Estado centralizado. Pensaban que el federalismo podía acabar o desembocar en una disgregación, en una desagregación del país. Tenían miedo. El federalismo era una palabra que causaba miedo y sigue provocando cierto temor por una cierta incomprensión, ¿no? Y entonces, a falta de acuerdo, se dijo, bueno, vamos a recoger en la Constitución la posibilidad de que el Estado se descentralice, pero nada más, ¿no? Entonces, podrán surgir comunidades autónomas y las comunidades autónomas podrán asumir una serie de competencias, pero la Constitución ni decía, y sigue a fecha de hoy sin decirlo, cuántas comunidades autónomas hay. Pero todos sabemos que hay 17, pero la Constitución en ningún sitio pone que hay 17 comunidades autónomas. Antes bien, de una lectura del texto, podríamos deducir que incluso podría haber 50. Si cada provincia con entidad regional histórica se hubiera decidido convertir en comunidad autónoma, podría haber habido tantas como provincias. Hubiera sido un disparate, probablemente hubiera tenido un disparate que haya 17, luego comentaremos eso. Pero la Constitución no dice cuántas. Y claro, obviamente, si la Constitución no dice cuántas comunidades autónomas hay, tampoco va a decir lo que es verdaderamente importante y sustantivo. ¿Qué es lo que pueden hacer las comunidades autónomas y qué es lo que puede hacer el Poder Central? Que esa es la decisión política básica, el reparto material del poder. Entonces, nuestra Constitución no recoge eso. ¿Por qué no recoge eso? Pues porque no fue posible, se rechazó el federalismo. En realidad, el federalismo ha sido siempre un fenómeno mal comprendido. Desde los mismos orígenes del Estado constitucional, revoluciones liberal burguesas de finales del 18, la palabra federalismo adquiere significados muy distintos en Francia y al otro lado del océano, en Estados Unidos. En Francia, federalismo se interpreta con peligro de destrucción de la unidad del Estado y es rechazado. Sin embargo, en Norteamérica es al revés. Federalismo se configura como un elemento de centralización, de unión y de fortaleza. Son dos lecturas. Aquí en España prevaleció la lectura, digamos, francesa. Se vio en el federalismo una amenaza. Y entonces, por esa ignorancia, por ese error, se adoptó una fórmula que ha traído consecuencias peores, ¿no? Por lo que vamos ahora a ver. Entonces, este sería el origen del problema territorial. Sería que no hubo consenso en el año 78 sobre el mismo. Y entonces, a falta de consenso, se adoptó lo que técnicamente se llama eso, el principio dispositivo. Suena como algo raro, pero que es el famoso principio dispositivo del que tanto se habla y algunos decimos que hay que acabar con el principio dispositivo. Pues en la Constitución no están recogidas ni cuántas comunidades autónomas hay, ni tampoco están recogidos qué competencias tienen. Ese es el problema básico, ¿eh? Que luego veremos cómo se puede resolver. Bien, dicho esto, paso a la segunda parte de la intervención. Bien, nuestra Constitución no opta por un régimen federal, pero si hubiera optado por un régimen federal, ¿qué es lo que hubiera tenido que recoger? ¿Qué es lo que tendría que estar en la Constitución? ¿Qué es lo que tendría que contener para que pudiéramos hablar de Estado federal? Bien, pues todo Estado federal, Estado políticamente descentralizado, como se quiera
hablar en términos generales, todo Estado federal tiene dos elementos, un elemento jurídico y un elemento político. Reposa sobre dos fundamentales. Primero, el político. Para que un Estado federal funcione hace falta una determinada cultura política. Una cultura política del diálogo, del pacto, del entendimiento, de la lealtad mutua. Sin esa cultura política, ningún Estado descentralizado puede funcionar. Si no hay lealtad, si no hay voluntad de diálogo, si no hay espíritu constructivo de llegar a acuerdos, si las partes están enfrentadas entre ellas, no podrá un Estado descentralizado, por muy bien que esté diseñado jurídicamente, funcionar. Lo que pasa es que a nosotros como juristas, como técnicos del derecho, pues no nos corresponde hablar sobre ese aspecto, pero sí que hay que dejarlo mencionar. Porque claro, esa dimensión política, o esa cultura política trasciende el mundo del derecho, no se puede, digamos, proyectar en texto, sino que depende del comportamiento de los actores políticos, básicamente los partidos políticos, puesto que la democracia representativa es una democracia de partidos. Entonces, el primer problema que vamos a tener en España para que el modelo de descentralización funcione, aparte de que no tengamos los mecanismos federales, es que falta esa cultura política. Pero ahora, un breve paréntesis. Que falte esa cultura política no solo es grave en la medida en que impide funcionar un régimen descentralizado, es grave en la medida en que puede impedir también que funcione un régimen parlamentario. Porque para que funcione un régimen parlamentario hace falta también la misma cultura política. Si no, podemos vernos abocados, como a punto estuvimos hace escasos meses, a estar repitiendo elecciones cada 6 meses. Bueno, entienden lo que quiero decir, aunque sin voluntad de llegar a acuerdos es imposible que funcione el régimen parlamentario. Por lo que nos importa también es imposible que funcione el régimen federal. Pero dejamos de lado esa cultura política. El segundo elemento del federalismo, junto a esa cultura política, es un determinado diseño jurídico. Diseño jurídico, una estructura, en la Constitución hay que recoger una serie de cuestiones. Básicamente, el diseño jurídico del Estado federal debería recoger la Constitución cinco elementos, que brevemente les expongo de la forma más sencilla posible, ¿no? Entonces, cuando digo que el diseño jurídico de una Constitución federal tiene que recoger 5 cosas, me refiero que las encuentran ustedes en la Constitución de Alemania, en la de Austria, en la de cualquier país federal, van a encontrar estas 5 cosas resueltas mejor o peor, pero tienen que encontrarlas. Que, sin embargo, en la Constitución española pues nos van a faltar. El Estado autonómico no es federal en el sentido de que faltan toda esa serie de cosas, no tenemos ese diseño jurídico. De la primera de ellas ya he hablado. Primero hay que decir cuántas entidades territoriales componen el Estado federal. Con que haya 2 ya hay federación. Es decir, tiene que haber una pluralidad de instancias territoriales. Puede haber 50 como hay en Estados Unidos, puede haber 16 como hay en Alemania, 17 como hay en España, pero eso hay que recogerlo en la Constitución. Es decir, el elenco de entidades federativas. La denominación es la primera decisión que hay que tomar. Vamos a tener un Estado federal, por lo tanto, compuesto por unas instancias, por unas entidades, llámese landas, regiones o estados, el nombre es lo de menos, pero tenemos que saber con cuáles tenemos. Alguien dirá, hombre, esto es lo más fácil, ahora ya se podría hacer, ahora ya que tenemos 17 se podría recoger. Bien, pero a fecha de hoy no está recogido. La voluntad de recoger esta primera cuestión ya estaba presente en el discurso de investidura de Rodríguez Zapatero, abril del 2004. Dice, mi propósito es emprender una reforma de la Constitución que afecta a 4 cuestiones. Y la primera de las cuestiones era recoger los nombres de las comunidades autónomas en la Constitución, que era lo más sencillo. Digo que era lo más sencillo, pero bueno, ahora matizo un poco. Es lo más sencillo si simplemente, obviamente, lo que se trata es de traducir y reflejar el mapa. Tenemos 17 comunidades autónomas, pues ponemos los nombres de las 17. Naturalmente sería mucho más complicado si lo que pretendemos es, yo lo digo siempre, ya sé que esto es una batalla perdida de antemano, pero vamos, los que no tenemos compromisos o obligaciones políticas, esto nos lo podemos permitir los académicos con nuestra absoluta independencia de criterio, plantear la posibilidad de reordenar el mapa. ¿Qué quiero decir reordenar el mapa? Quiero decir, en el caso de Andalucía no habría ningún problema por lo que ahora les voy a decir, pero nosotros tenemos, con la mitad de población que Alemania, tenemos 17 comunidades autónomas. Alemania, con el doble de población que España, tiene 16. Y el gran problema del federalismo alemán, Alemania funciona muy bien, pero dicen que el gran problema es el mapa. ¿Por qué? Porque Alemania considera que tiene muchos landes que son pequeños y que habría que suprimir. O sea, los objetivos, pero también, si los alemanes no han sido capaces de reordenar el mapa, reconozco que va a ser más difícil todavía que lo reordenemos nosotros.
Pero en Alemania hay estudios que dicen que para justificar la descentralización en términos nacionales hace falta un volumen de población, de territorio y de recursos públicos para que esté justificado el coste y el funcionamiento de ese Estado descentralizado. Y luego, los estudios alemanes, económicos administrativos, lo cifran en 8 millones. Una población en torno a 8 millones, un volumen de recursos determinados, esto justifica la descentralización. Entonces, en Alemania la reordenación sería reducir el mapa de 16 a 10, incluso a 9. Y en España, pues si se emprendiera una operación, pero ya digo que esto es una tarea prácticamente imposible, porque obviamente hay una lógica de los intereses creados. Cuando se crea una institución es muy difícil luego suprimirla, cuando se crea una corporación es complicado, ¿no? Pero esto sería la primera cuestión. Hace falta un diseño, es decir, cuáles son las comunidades autónomas. Esto sería relativamente fácil cumplirlo, ya a fecha de hoy no lo tenemos, pero sería relativamente fácil pues incluir en la Constitución pues, los nombres de las 17, aunque yo he aprovechado aquí para dejar sin caer una vez más pues la conveniencia. Hay muchas comunidades uniprovinciales, muchas comunidades, muchas más de las que inicialmente se pensaron. Al final salieron 5 de las 17, hay 5 que están configuradas por una sola provincia, dejando un caso el caso de Madrid, que tiene pues, muchos millones de habitantes, pues ahí está pues, de una población muy reducida. Bien. Pero esto es el primer aspecto, menos importante. El segundo es verdaderamente relevante, el quid de la cuestión. El segundo elemento del diseño jurídico de una Constitución federal es que en la Constitución tiene que estar el reparto del poder. Dicho con toda claridad que es posible desde el punto de vista del derecho, qué competencias tienen los poderes centrales y esos poderes territoriales, sean 2, 3, 4, 5 o 17. Reparto de competencias tiene que estar en la Constitución. No quiere decir que el reparto de competencias no se pueda cambiar. Muchas veces convendrá cambiar el reparto de competencias, porque el federalismo, se dice con razón, es dinámico. Puede haber momentos en que una determinada materia sea mejor que la regule el poder central. Puede haber otros momentos en que sea mejor que lo regulen las comunidades autónomas o los entes federales. El federalismo es dinámico según la coyuntura, de crisis, etc. Ahora bien, lo que distingue al Estado federal no es que no se puedan reformar el reparto de competencias, sino que para reformar el reparto de competencias hay que cambiar la Constitución, con todas las garantías que el procedimiento de reforma constitucional implica, sobre todo garantías democráticas de exigencia de mayorías cualificadas, de consensos, etc. Que en Alemania ya lo hacen varias veces. En Alemania, pues las tantas reformas del federalismo alemán, ya ha habido varias, se dice, ahora es mejor que esto lo regulen los Länder, o ahora es mejor que esto lo regulen los Estados, el Estado central. Pero como cuando en Alemania llegan a un acuerdo político sobre la conveniencia de un determinado reparto, lo que hacen es cambiar la Constitución, mayoría de 2/3, consensos, etc. ¿Qué pasa en España cuando queremos cambiar el reparto de competencias? ¿Se puede cambiar en España el reparto de competencias? Claro que sí, pero se puede cambiar sin cambiar la Constitución, ese es nuestro gran problema. Cambiar la Constitución, porque el reparto no está en la Constitución. ¿Dónde está? En leyes orgánicas, pero leyes orgánicas que pueden ser aprobadas por mayoría absoluta. Simplemente 176 diputados pueden alterar el reparto competencial, pueden tomar decisiones que son materialmente constitucionales. Eso lo he visto muchas veces, lo repito aquí, es una aberración democrática y un despropósito jurídico, que solamente se podrá corregir mientras el reparto de competencias se lleve a la Constitución. Pero a fecha de hoy se puede modificar ese reparto por ley orgánica. Y a lo largo de 40 años hemos ido reformando el sistema. Pero nuestro federalismo, por lo tanto, nuestro pseudo-federalismo dinámico, se ha convertido en un federalismo de sentido único. Yo lo llamo de dirección única. ¿Por qué de sentido único? Porque a lo largo de 40 años, mediante cambios, leyes orgánicas de los estatutos, reforma de los estatutos, leyes orgánicas de delegación de competencias del 152, todo lo que se ha hecho ha sido ir cediendo gradualmente competencias del Estado, del Poder Central, a los poderes autónomos. Y no ha habido, en el sentido contrario, no ha habido ninguna, por eso lo llamo de dirección única, hasta el punto de que se ha llegado a impedir pues, que el Estado, el Poder Central, pueda cumplir con sus funciones básicas de garantizar la uniformidad de condiciones de vida y la igualdad básica de todos los españoles en todo el territorio nacional. Se va quedando desarbolado. Yo pongo un ejemplo. Rodríguez Zapatero, el presidente Rodríguez Zapatero, el tema de los incendios, problemas de intervención, vio que no tenía título competencial para intervenir. Es decir, que no podía. Es decir, había necesidad de intervenir, no, porque si el Poder Central ya no tiene ninguna competencia, no puede hacer nada. Y entonces, ¿a qué tuvo que recurrir? A la competencia en defensa nacional para poder intervenir y crear la unidad militar de emergencia. Porque era el único título competencial que tenía. Pongo como ejemplo de desarrollamiento del poder del Estado. Entonces, esto ha ocurrido, al
parece que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy, digamos, esta pérdida progresiva de competencias del poder central ha ocurrido sobre todo por la dinámica del sistema de partidos, del sistema de partidos y sistema electoral. Se lo explico en 2 minutos, pero que lo están viendo estos días cuando se van a negociar los presupuestos generales del Estado. Lo van a ver, que lo ven. Cuando un partido político no ha tenido mayoría absoluta y ha necesitado los votos de otro partido, bien para conseguir la investidura del presidente de gobierno o bien para conseguir la aprobación de los presupuestos generales del Estado, la falta de lealtad del otro, que nunca está dispuesto a abstenerse, sino que vota sistemáticamente no, ha llevado al principal partido a intentar lograr el apoyo, bien sea de la antigua Convergencia y Unión, ya desarrollada, o del Partido Nacionalista Vasco, porque sus votos son cruciales. Y entonces el precio que exigen siempre, que han exigido estas formaciones, desde los años 90 hasta ahora, formaciones nacionalistas del País Vasco o de Cataluña, para el precio de sus votos para investir al presidente de gobierno cuando no hay mayoría absoluta o para aprobar los presupuestos, es lo que a ellos les interesa. Más competencias, y eso es lo que explica el federalismo en sentido único. Y efectivamente, lo que pueden hacer siempre que consigan 176 votos, porque no hace falta reformar la Constitución. Este es el gran defecto de estos criterios. ¿Cómo se podrá solucionar? Cuando se lleva la Constitución, no solo lo primero, lo que le decía antes, en España hay 17 comunidades autónomas, sino cuando se lleva la Constitución, como está en Alemania, las comunidades autónomas tienen poder sobre esta materia, porque sobre las otras las tiene el poder central, y ya está. Naturalmente esa es la decisión política. O sea, aquí nosotros no podemos entrar. Nosotros como juristas, como técnicos del derecho, lo que podemos manifestar y denunciar es este problema estructural. Pero naturalmente corresponde a los políticos acordar, bien, hace falta llevar a la Constitución al reparto, pero ya responder a la pregunta política. ¿Y qué competencias tiene que desempeñar el poder central? ¿Y cuáles tienen que desempeñar los poderes autonómicos? Esa es la pregunta política, ¿no? Ahora bien, como técnicos de derecho no podemos nosotros ni nuestra función responder, pero sí que podemos dar algunas pautas o algunas directrices. ¿Cuáles serían esas pautas? Pueden parecer un poco ambiguas, imprecisas o indeterminadas, pero pueden ser el punto de partida para comenzar a andar, ¿no? En primer lugar, la necesidad de huir de cualquier tipo de apriorismo ideológico. ¿Qué quiero decir con apriorismo ideológico? Hay 2 apriorismos ideológicos. Uno lo conozco muy bien, el Partido Nacionalista. Cuantas más competencias tenga la comunidad autónoma, mejor, por definición. Y cuantas menos tenga el poder central, mejor. Eso es un apriorismo. Es decir, por definición, la comunidad autónoma siempre va a poder ejercer una competencia sobre una materia mejor. Va a poder hacerlo mejor que el Estado. De la misma manera que eso es falso, también es falsa la opción contraria de los recentralizadores radicales que dicen no, cualquier competencia siempre la ejerce mejor el poder central. Es igual de falso. Entonces hay que ir de esos 2 apriorismos ideológicos. Y tomando en cuenta la experiencia del derecho comparado, es decir, cómo se reparto de competencias en otros países, no solo el derecho comparado, la experiencia de funcionamiento del Estado, nuestro Estado durante las últimas 4 décadas, los informes de los expertos sobre las determinadas materias, energía, seguridad, etc. Tomando en cuenta todo esto, se puede tomar una decisión sobre materia a materia, energía, seguridad, en banca, etc. ¿Qué administración está mejor preparada para ejercer esa competencia y para prestar ese servicio de la mejor forma posible para el ciudadano, prestándose a lo mejor al ciudadano, que como decía Luis Jiménez y como compartimos es lo que interesa, que el ciudadano, el servicio esté bien prestado, se presta a menor coste. Entonces ese criterio también de rentabilidad económica, eso es lo que le importa al ciudadano, no quien le ejerza la competencia, sino que la competencia se ejerza bien. Tomando en cuenta esos criterios, pues es como se debería, digamos, llegar a un acuerdo sobre el reparto y ese acuerdo llevarlo a la Constitución. Ese es, digamos, el problema central, el problema jurídico central de la idea que quería transmitir. Este es el segundo elemento les he dicho 5, ¿no? El diseño de la Constitución Federal, 5 elementos. Nombre de las comunidades autónomas. Segundo, el reparto de competencias. Lo tenemos. Tercer elemento, que ese sí lo tenemos. Aunque nos falten los 2 anteriores, el tercero lo tenemos. Por muy bien que esté repartido el reparto de competencia, todo federalismo es potencialmente conflictivo. ¿Qué quiere decir conflictivo? Que al final es cuestión de interpretación y siempre puede haber roces o conflictos entre el poder central y los poderes territoriales. Y por muy bien que precisemos, siempre es cuestión de interpretación. Y esto, en esta materia, ¿dónde encaja? ¿En este título competencial o en este otro? Y entonces es preciso que toda la Constitución del Estado Federal, previendo esos conflictos, establezca un árbitro. Y ese árbitro
necesariamente tiene que ser un tribunal de derecho. En nuestro caso, el Tribunal Constitucional es el órgano constitucionalmente habilitado para resolver los conflictos. Como en Estados Unidos es el Tribunal Supremo, o como en Alemania es el Tribunal Constitucional de Alemania, ¿no? Entonces, pero la peculiaridad es que nuestro Estado autonómico es más conflictivo que cualquier otro Estado federal. En nuestro caso, la conflictividad es mucho mayor. ¿Por qué es mucho mayor? Pues porque la Constitución no está recogida bien. Si ya hay conflictividad en aquellos estados donde está perfectamente delimitado el reparto de competencia, ¿cómo no vamos a tener nosotros una conflictividad mayor? Pero esto no solamente es un problema, esto creamos así otro problema, que nosotros en España hemos descargado sobre el Tribunal Constitucional una responsabilidad mayor que la que tienen otros tribunales constitucionales. Se ha llegado a decir, el Estado autonómico no ha construido el Tribunal Constitucional. Pues es decir, a través de las sentencias en que ha ido resolviendo los conflictos de competencia, desde la desafortunada anulación de la LOAPA, muchas veces digo que los problemas vienen de ella, desde la desafortunada anulación de la LOAPA, pues el Tribunal ha construido el Estado autonómico. Pero claro, lo ha construido supliendo al poder constituyente. Como el constituyente en el 77-78 no fueron capaces de definirlo en la Constitución, se crea un modelo abierto que genera muchísima conflictividad, que tiene que ir resolviendo el Tribunal Constitucional y que pues, le ha costado también, digamos, ha erosionado en los últimos tiempos su credibilidad, ¿no? Pero, bueno. Entonces, pero tenemos el árbitro, lo tenemos. El derecho lo tenemos, es el Tribunal Constitucional. Fue ejemplar en los primeros años, que como ustedes saben, simplemente por la lectura de la prensa, pues sufre una cierta crisis de su autoritas, derivada de esa crisis de su autoritas, de los procedimientos para la elección de sus magistrados. Eso no se llevaría mucho a no sé el tema de hoy, pero es todo por un reparto de los puestos en el partido político, el problema de las cuotas, de la lotización, por utilizar el término italiano de que los magistrados, pues, los partidos, en vez de consenso, pues se reparten, digamos, los puestos, y entonces esto ha creado una cierta crisis de credibilidad. Que tampoco lo tenemos nosotros. Naturalmente, estas comunidades ejercen unas competencias, naturalmente, para ellos se crean unas estructuras político-administrativas que van a gestionar pues, un volumen importante de recursos, pero hay que pagarlo. Por tanto, el otro elemento es el sistema de financiación de las comunidades autónomas, que nosotros tampoco lo tenemos en la Constitución, sino que lo vamos resolviendo por leyes, que incluso la actual pues, está caducada, entre comillas, ¿no? Es decir, porque claro, si no se ponen de acuerdo los partidos para la nueva ley de financiación, pero está al margen de la Constitución. O sea, una cosa que es materialmente constitucional, igual que el reparto de competencias, que es la financiación del sistema, pues se resuelve por leyes que pueden ser pues, acuerdos entre partidos, etc. Luego este es otro de los elementos que nos faltan. Y no solamente nos falta el tema de constitucionalizar el tema de la financiación, que está constitucionalizado en nuestro Estado federal, sino que lo único que tenemos en la Constitución, o las pocas cosas que tenemos en la Constitución sobre la financiación, pues son una cláusula a la que me voy a referir ahora brevemente, sumamente perturbadoras, como es la disposición adicional primera de la Constitución. Una cláusula también que me parece, y lo he dicho muchas veces, aunque yo viva en Navarra y enseño en el País Vasco, y es una cláusula que solo se aplica a Navarra y al País Vasco, la Constitución reconoce y ampara los derechos históricos de los territorios forales. Aquí sí, esta es una cláusula verdaderamente medieval. Cuando digo medieval es propia de la Edad Media. Es decir, después de la Revolución Francesa no caben derechos históricos porque la historia no puede conferir derechos. Por eso les he hecho al principio la percepción, oiga, entonces tampoco a la monarquía. No, es que la historia no confiere derechos a la monarquía, ninguno. La monarquía tiene una serie de funciones y tiene una legitimidad que deriva de la función que cumple. Si deja de cumplir bien esa función, pierde su legitimidad. Pero la historia no confiere derechos a la monarquía. Sin embargo, aquí sí que hay que la historia confiere derechos a algunos territorios, que son las 3 provincias de las que se hablan. No dice más, derechos históricos de los territorios forales. Pero el desarrollo, la concreción de esa cláusula, lo que ha supuesto es que se ampara a esos territorios para constituir haciendas propias, ¿no? Entonces, esos territorios tienen la capacidad de establecer su propio sistema tributario y recaudar sus propios impuestos. Y luego, mediante un sistema, como lo conocen por haberse negociado el vasco, pues pagan una cantidad al Estado por las funciones o los servicios que los poderes centrales, justamente, desempeñan en esos territorios, ¿no? Pero ellos gestionan y recaudan todos los impuestos.
resultado final de ese sistema es pues que un ciudadano de Navarra o del País Vasco pues tiene esta sobrefinanciación en el sentido que recibe el poder público, gasta en él el doble de lo que gasta en cualquier otra comunidad. Entonces eso ya ha generado una dualidad. Financiación de regímenes foráneos, Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, que tienen su propio sistema de financiación, y el común de los otros 15, que es el que se regula por la ley. Y esa dualidad, digamos, está establecida en la propia Constitución. Esa dualidad está establecida en la propia Constitución. Es otro problema que tenemos, que habrá que, digamos, solucionar. Bien, es cierto que manteniendo la dualidad se podría corregir simplemente si se calculara de otra manera el cupo. Pero ya ven cómo se calcula el cupo. O sea, nadie sabe cómo se calcula el cupo. Simplemente se calcula cuánto te tengo que dar para que me apruebe los presupuestos. Y además ahora, para el abundamiento, a pesar de que lo calculo, como me has dicho que lo calcule, que te dé 1.500 millones, ni siquiera te apruebo los presupuestos. Pero bueno, eso ya veremos cómo acaba, ¿no? Pero se calcula de una manera totalmente opaca. Entonces ese es un problema estructural que tenemos. Es otro problema, otra singularidad. Al principio les he dicho, ¿cuál es nuestra singularidad? Que no tenemos una Constitución federal porque nos faltan esa serie de cosas. La otra singularidad ya no es de una singularidad de nuestro sistema de descentralización, sino que también los primeros días de clase, como todos, aunque ahora ya nos quedan menos clases para explicar estas cosas, de lo que es la teoría del Estado. Porque nosotros vivimos en un Estado constitucional, que es constitucional, pero sobre todo es Estado. Entonces, cuando vamos explicando cómo se crea el Estado, ¿no? Como toda la aparición de la soberanía, los primeros estados, etcétera, decimos, al final, cuando se crea un Estado, que son los primeros, las monarquías absolutas, es porque confluye bajo el poder del monarca una única administración, una única fuerza armada y una única hacienda. Cuando bajo la jurisdicción del monarca, el monarca ya domina una única hacienda, un ejército y una administración pública, ha surgido el Estado. Esa es la soberanía. Yo les suelo decir, en España tenemos un sistema de descentralización, tenemos unas fuerzas armadas únicas, tenemos una administración pública, una administración del poder central, pero no tenemos todavía una hacienda única. Tenemos una pluralidad de haciendas, con lo cual esa es una singularidad, no solo desde el punto de vista jurídico recurrir en la categoría de la Edad Media, los derechos históricos, pero no esto porque lo diga yo y me lo va a enseñar también Antonio Torres del Moral, sino uno de los grandes constitucionalistas del siglo pasado, Manuel García Pelayo, primer presidente que fue del Tribunal Constitucional, lo advierte y cuando se está elaborando la Constitución, dice usted, ¿cómo van a poner derechos históricos en una Constitución del siglo XX? Pero esto lo advierte en un artículo publicado en El País, ¿no? La problemática de los derechos históricos. Dijo, esto va a ser fuente de problema, porque por derechos históricos algunos van a entender, efectivamente así pasó en tiempos de Ibarretxe, incluso el derecho a la independencia, que hablaré después, que no cabe. El derecho a la independencia algunos han entendido, pero en cualquier caso sí que se ha consensuado que el derecho a tener su propia hacienda en contra de toda la lógica de lo que es la unidad del Estado. A Manuel García Pelayo no se le hizo caso. ¿Por qué no se le hizo caso? Porque no se fuera consciente de esto. Sí será consciente de esto, pero en aras de ese consenso, esa disposición de los derechos históricos era el precio que ponía el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, para decir, nosotros para aceptar la Constitución queremos que se reconozcan los derechos históricos. O sea, la Edad Media, ¿no? Pero, entonces, hombre, si se consigue con esto el apoyo del nacionalismo vasco, que era obviamente políticamente preponderante en la región española, pues bien. Pero como saben, al final el Partido Nacionalista Vasco, a pesar de tener los derechos históricos, no votó a favor. Y es cierto que tampoco votó en contra, se abstuvo, ¿no? Se abstuvo, consiguió los derechos históricos y luego se abstuvo. Bien, en cualquier caso, este es otro de los elementos, el tema de la financiación, que habría que recoger en la Constitución, y por el problema de esa dualidad, de cómo se corregir. Y en quinto lugar, para que un Estado federal funcione, en lo que recogen también todas las constituciones federales, la alemana, la austriaca, los Estados Unidos, yo siempre manejo esos tres modelos, Estados Unidos, Alemania y Austria, porque son los que mejor funcionan, aunque son distintos, insisto, es una serie de instituciones de cooperación. Estaba el tribunal para resolver los conflictos, pero hace falta también una serie de instituciones que garanticen la cooperación, la integración de distintas unidades territoriales. No son compartimentos estancos, tienen que colaborar, tienen que cooperar. La Constitución nada dice tampoco de estas organizaciones, de estas instituciones. Se habla del Senado, y ahora voy a hablar unos minutos también del Senado. Pero no es el Senado la Cámara que se concibe como Cámara de Cooperación o Cámara de Integración en los Estados. El federalismo comparado, una de las lecciones del federalismo comparado es que para que las comunidades autónomas, que tienen responsabilidades públicas, lo saben bien, ¿no? Para que las comunidades autónomas
local tengan unas relaciones fluidas, y puedan prestar bien los servicios al ciudadano, son fundamentales las relaciones de cooperación intergubernamental, no los senados, ¿no? Como diría ahora, sino las relaciones intergubernamentales. En ese caso, en España, la Constitución no lo dice, pero sí que por ley se han establecido una serie de instituciones que son fundamentales, las conferencias sectoriales, las reuniones del ministro de una materia con los consejeros autonómicos de otra materia. La conferencia sectorial de educación, el ministro de Educación con los 17 consejeros autonómicos de educación. Conferencia interterritorial de salud, el ministro de Sanidad con los consejeros autonómicos de Sanidad. Esas instituciones son fundamentales, las conferencias sectoriales. Si esas instituciones funcionan bien, hay que el Estado autonómico funciona bien. Y junto a las conferencias sectoriales o por encima de las conferencias sectoriales, derecho comparado, Canadá, incluso Alemania y Austria, nos muestra que hay otra institución suprema, que es la conferencia de presidentes. Por encima de las conferencias sectoriales está la conferencia de presidentes, que en España no existió hasta la octava legislatura, donde por iniciativa también del presidente Rodríguez Zapatero se constituye por primera vez la conferencia de presidentes. Lo que pasa que falta de institucionalización, porque dependía de la buena voluntad del presidente que decidió convocarla. Y además, en algunos casos, el funcionamiento de la misma, pero no puedo defender mucho sobre ello, pues no fue todo lo digno que debía ser, ¿no? Pero estas son las instituciones fundamentales de cooperación que hay que recoger también en una Constitución Federal como quinto elemento. Conferencias sectoriales, es decir, de ministros y conferencia de presidentes. Senado no. Aquí nos dicen, no, es que es muy común decir, no somos un Estado federal porque nos falta un Senado. Si han entendido a dónde llego ahora, ya saben por qué no somos un Estado federal, qué es lo que nos falta. No es que nos falte un Senado, no, falta una serie de cosas. El Senado, la gente no lo entiende bien. El Senado, el primer Senado territorial que surge es el de Estados Unidos. En Estados Unidos, a fecha de hoy, el Senado de Estados Unidos, los norteamericanos eligen a los senadores por sufragio universal, los ciudadanos eligen a los senadores. En Austria, los senadores son elegidos por los parlamentos autonómicos, los parlamentos de los Länder eligen a los senadores. En Alemania, los senadores son elegidos por los gobiernos de los Länder. Luego tenemos ya tres senados diferentes. Entonces, cuando nos falta un senado, ¿cuál es? El de los Estados Unidos, que los ciudadanos elijan a los senadores, el de Alemania, que el gobierno elija, los gobiernos autonómicos elijan a los senadores, o el austriaco, que los parlamentos autonómicos elijan a los senadores. Bueno, desde el punto de vista territorial, el más correcto es el alemán, porque verdaderamente los senadores alemanes sí que representan a los gobiernos de los Länder, son los que más. Pero el primer senado, todos los senados tienen en común una cosa, que son profundamente antidemocráticos. Por eso, como hay mucho tópico sobre el senado, me gusta incidir sobre ello. El senado norteamericano es el más antidemocrático de todos. Cada estado norteamericano elige a 2 senadores. Por eso hay 100. El senado norteamericano, en noviembre habrá una renovación parcial. El senado norteamericano tiene 100 senadores. 2 senadores por cada estado. Hay estados como California o Nueva York que tienen millones y millones de habitantes. Y hay otros estados pequeños que llegan al millón. Cuando les digo que es antidemocrático es porque si cada estado elige a 2 senadores, es evidente que eso supone una sobrerepresentación de los ciudadanos y una infrarrepresentación de otros. Es antidemocrático. ¿Por qué nadie discute en Estados Unidos si esto, efectivamente, ahora que se lo digo, no les parece que es así? Si hay estados que tienen millones de habitantes y eligen a 2 senadores y otros están muy poco poblados y solo hay 2, pues hay que entender siempre el origen de las instituciones y de las constituciones. Por eso yo he empezado la intervención diciendo, para ver nuestros problemas hay que ver qué pasó en el 78. Para ver Estados Unidos hay que ver, para entender el sistema federal norteamericano, hay que ver qué pasó en 1787. Y en 1787 eran 13 estados separados. 13 estados que se habían independizado de la corona británica, tras una guerra de independencia. 13 estados que empezaron a colaborar en común, establecieron una confederación para cooperar en determinadas materias y se plantea un gran debate entre los que querían mantener 13 estados separados y los que con mayor altura de miras y sentido de futuro dijeron vamos a prosperar mucho mejor si en vez de mantenernos como 13 estados hacemos un único estado. Esos eran los federalistas, hacemos un único estado. En aquel debate, que yo lo resumo en un minuto, ¿verdad? Pues había 2 posiciones. Los que querían la unidad y aquellos que decían, no, por un argumento, porque de los 13 estados había unos muy poblados y muy grandes y otros muy poco poblados, pequeños. Y entonces los estados pequeños
Decía, mire, yo prefiero ser un Estado pequeño, pero poder regirme por mí mismo, que no integrarme en una gran federación norteamericana, pero en la cual me voy a diluir y prácticamente no voy a tener ningún peso específico, ¿no? Y entonces con ese argumento decía, no, yo prefiero yo solo, que sea un Estado pequeño, prefiero que... Y entonces los federalistas le dicen, no te preocupes, me permiten así un poco hablar coloquialmente, le dicen al que quería mantenerse independiente, no te preocupes, porque en el nuevo Estado, tú seas pequeño o grande, vas a tener el mismo peso, aunque seas un Estado pequeño y un Estado grande, vas a tener el mismo peso. ¿Cómo el mismo peso? Sí. Aunque tú sí solo eran 29 personas, tú vas a tener 2 senadores y nosotros Nueva York no tuvimos muchos más, también solo vamos a tener 2 senadores. ¿Ah, sí? ¿El mismo peso, seamos grande o pequeño? Sí. Y el Senado va a ser la institución central del sistema que va a controlar los nombramientos presidenciales, la política internacional, etc. Entonces, con ese precio se consigue convencer a los que querían mantenerse independientes y se da el paso de transformar la Confederación de Estados Unidos en la Federación Norteamericana. Por eso digo, el Senado es el precio que hubo que pagar para que existieran los Estados Unidos. Pero nosotros no tenemos que pagar ningún precio, porque España ya existe, ¿no? Entonces aquí lo que decimos es, no, pero hace falta una Cámara que represente a los territorios, la representación territorial, que es lo que dice la Constitución, ¿no? El Senado es la Cámara de Representación Territorial. Y eso lo que yo ahora estoy pisando, que están ustedes pisando, no se puede representar. Solo se puede representar a las personas. Las hectáreas, la tierra que pisamos no se puede representar. Entonces te dicen, no, es que el Senado es la Cámara de Representación Territorial, pero lo que queremos decir es que es la Cámara que representa a las personas que viven en los territorios. Porque la representación solo se puede ser personal, solo se puede representar personas. Representar es hacer presentar que está ausente. Vale, entonces ya, aunque diga el Senado es la Cámara de Representación Territorial, tenemos que entender, el Senado es la Cámara que representa a la población de los territorios, que son las provincias o las comunidades autónomas. Pero entonces el Congreso de los Diputados, ¿qué es? La Cámara que representa a las personas que viven en las provincias, no hace falta. El Senado resulta que es un Congreso bis, no es Cámara de Representación Territorial. Y la única lógica que podría tener es la del modelo alemán, que efectivamente, en la medida que el gobierno del Land elige a unos senadores y le da unas instrucciones, estos senadores están sometidos pues, a un mandato imperativo y representan al gobierno del Land. Pero incluso en el mejor modelo, que es Alemania, donde verdaderamente se representa, hay una Cámara que representa a los gobiernos de los Landes, se ve que el funcionamiento del Senado alemán responde a la única lógica que es posible en una democracia moderna, que es la lógica de los partidos. Y entonces, según el gobierno del Land, sea socialdemócrata o sea cristiano-demócrata, van a votar juntos los socialdemócratas y los cristiano-demócratas. Pero bueno, cuando hay gran coalición, pues por la gran coalición. Pero no porque uno vaya a votar distinto porque sea de un territorio de otro. Digamos, esa mística de la representación territorial, pues tampoco tiene ningún sentido. Por lo tanto, el mejor debate, yo lo he puesto muchas veces, lo he dicho por escrito, el Senado lo mejor que podríamos hacer es suprimirlo. Suprimirlo porque no hace falta en una lógica territorial. El único precedente de descentralización que tiene España es la Constitución Republicana de 1931, con sus luces y sus sombras. Pero la de 1931 también recogía un principio dispositivo, se podrán crear comunidades autónomas, etc. Se crearon 3 porque el inicio de la guerra pues, impidió que se crearan más, no por otra cosa. No establecía Senado ninguno. La Constitución de la Segunda República establecía una única Cámara. Por lo tanto, este quinto elemento, lo de instituciones para la cooperación, que nadie se lleva a error, no es el tema del Senado, sino es el tema que les he dicho, conferencias sectoriales y conferencias de presidentes. Y esto no está en la Constitución. Con lo cual ya les he señalado ese diseño jurídico, 5 cosas que más o menos faltan y cómo podrían encauzarse. Entonces, pues obviamente hay mucha tarea por hacer, es decir, hace falta una reforma amplia del título octavo de la Constitución. Es un título octavo de la Constitución donde recoge todo este proceso, digamos, donde se recogen las líneas maestras de este principio dispositivo. Es un título que lo que recoge es cómo se crea un Estado autonómico, cómo se pueden crear las comunidades autónomas, y ya se han creado, cómo se pueden hacer los estatutos, etc. Pero esto lo decía muy bien el profesor Luis Ortega, que fue magistrado del Tribunal Constitucional y lamentablemente falleció hace tiempo, ¿no? Luis Ortega decía, hay que sustituir el título octavo, que es un título de creación del modelo, que esto ya es historia, ya tenemos el modelo, ya tenemos lo que tenemos. Un título de funcionamiento del modelo. El título octavo, ¿para cómo puede funcionar el Estado autonómico? Entonces, esto exige clarificar las competencias y crear instituciones, institucionalizar los órganos de cooperación intergubernamental. Bien, esto lo puso de manifiesto, lo que yo les estoy diciendo buenamente, lo pueden encontrar también recogido en un informe importante que creo que es necesario que en un minuto les diga la existencia de este informe.
el único intento serio de reforma constitucional de los últimos años, dejando a un lado la reforma del 2011, que efectivamente era una reforma técnica del artículo 135, que por existir un consenso amplio entre los grandes partidos, pues se lleva a cabo rápidamente, una reforma puntual del 135, pero dejando a un lado eso, el único intento de reforma un poco más amplio fue en el año 2004, octava legislatura, el discurso de Rodríguez Zapatero, al que he hecho hincapié antes, ¿no?, en el que dice: me gustaría emprender una reforma constitucional que abarcara 4 cosas: los nombres de las comunidades autónomas, el Senado, reformar el Senado, constitucionalizar la Unión Europea. Constitución, no se habla de la Unión Europea hasta que en el 2011, en el 135, precisamente se menciona la Unión Europea, no aparece por ningún sitio la Unión Europea. Tercera cosa. Y cuarta cosa que dijo Rodríguez Zapatero en su discurso de abril del 2004 fue suprimir la discriminación de la mujer en la sucesión a la jefatura de Estado. Esas 4 cosas. Al final aquello no cristalizó ningún proyecto ni proposición de reforma, sino que el gobierno solicitó del Consejo de Estado, presidido entonces por un ilustre constitucionalista, profesor Rubio Llorente, un informe sobre la reforma, sobre esas 4 cosas, si convendría o no, cómo se podría materializar. Entonces el trabajo está hecho, hay un informe magnífico del Consejo de Estado sobre esas 4 reformas. Pero lo que viene a decir es un poco parte de lo que yo les estoy diciendo. No bastaría con reformar el Senado y con poner los nombres de las comunidades autónomas. Los defectos del título octavo, los defectos del Estado autonómico son de mayor entidad. Habría que reformar otras muchas cosas. Y una frase textual que me gusta mucho rememorar, ¿no?, dice, porque está en línea con lo que les estoy diciendo: ningún Estado federal puede funcionar sin lealtad, sin solidaridad. El principio de lealtad y de solidaridad hay que traducirlo jurídicamente en unas instituciones, etc. Y en la Constitución española esto brilla por su ausencia, dice el informe del Consejo de Estado. Es cierto que en el artículo 2 solemnemente se dice el principio de solidaridad entre todas las regiones, pero dice el informe: pero en la práctica y en la realidad de la Constitución no se puede decir ni quiénes son los obligados por el principio de solidaridad, ni cuál es el contenido de esa obligación, a qué están obligados por el principio de solidaridad, y sobre todo, qué consecuencias se derivan del incumplimiento de esa obligación. Dicho con otras palabras, la solidaridad no ha descendido del limbo de las ideas y de algunos propósitos, no despliega efectos en la realidad y en la práctica. Y esto es así, que por muy buena voluntad, por ejemplo, que tenga un presidente de gobierno para convocar una conferencia de presidentes, el último, pues fue la convocada por el presidente Rajoy, Mariano Rajoy, pues hay algunos que se permiten no ir. Dicen: yo no voy. El Endacari, por ejemplo, no fue. Entonces, esto ya es el rechazo absoluto del principio de solidaridad. Es decir, porque no es el rechazo, porque en la conferencia de presidentes se puede debatir un tema y uno dice: yo no estoy de acuerdo. Pero es que, no yendo a una conferencia de presidentes, lo que estás haciendo es una obstrucción. Es decir, te niegas a hablar. Es decir, esto es lo que el ejemplo más claro de negación de esa cultura del pacto. Es decir, no es que te niegas a ir a la conferencia, te niegas la posibilidad de llegar a un acuerdo. Pues que no vas ni a hablar, ni a dar tu opinión, ni a escuchar a los demás. Entonces, ¿cómo es posible que en un Estado federal no puede funcionar un Estado descentralizado si esas instituciones que digo que son básicas, pues resulta que uno puede incluso no ir, o en el mejor de los casos puede ir y llevar a cabo una política obstruccionista simplemente y oponerse a todo por oponerse, ¿eh? El Tribunal Constitucional alemán, por hacer una referencia al derecho comparado, ha dicho: en Alemania el principio de lealtad obliga a participar en esta forma, por supuesto, y el que no participa está incumpliendo una obligación constitucional. Es decir, de Alemania, esta idea también les quisiera transmitir, se pueden extraer, digamos, mucho, se puede considerar a Alemania como un modelo a la hora de reflejar el diseño jurídico, el funcionamiento, etc. Pero claro, también en Alemania hay una cultura política que aquí no sé. Bien, me quedan 5 minutos así para hablar un poco de la independencia de Cataluña. 5 minutos. Bien. Estoy insistiendo en la idea de que no hubo un consenso sobre el tema territorial, pero sí hubo un consenso sobre un tema colateral, que fue la posibilidad o no de incluir una cláusula de secesión, el derecho de autodeterminación. Es decir, ahora llaman derecho a decidir, derecho de autodeterminación, la posibilidad de que un territorio, una comunidad autónoma, pues se independizara del territorio de España, ¿no? Se presenta una enmienda por un profesor, colega de la Universidad del País Vasco, que fue diputada constituyente, el profesor Letamendia, presenta una enmienda para incluir votos a favor el suyo, que fue rechazada por unanimidad. Quiero decir que sobre esto sí que hubo un consenso claro. Parecía un despropósito y un disparate tal, y decir, ¿cómo vamos a incluir una cláusula de determinación? Esto sería destruir el Estado desde sus inicios. Estamos construyendo un Estado constitucional, no poner una bomba de relojería para destruirlo. Por lo tanto,
es falsificar también la realidad y la historia, decir, no, es que esto nunca se ha debatido, esto es un tema que se debate. Se presenta una enmienda, se pronuncia en todos los grupos parlamentarios, con representación en las Cortes Constituyentes del 77-78, y la enmienda del señor Retamendia, que entonces era diputado de Euskadiko Ezkerra, luego se pasó a Ribatasuna, porque obviamente Ezkerra tuvo otra evolución, ¿verdad? Pero fue rechazada. Pero es lógico que fuera rechazada. ¿Por qué hubo un consenso sobre esto? Pues esto es muy fácil de entender. Porque ninguna constitución democrática del mundo recoge el derecho de autodeterminación. No lo puede recoger porque es una contradicción con la idea misma de constitución y Estado. Solamente hay dos textos constitucionales vigentes que tengan cláusula de secesión. Etiopía y una isla antillana. No creo, yo siempre estoy diciendo, Alemania es el modelo. Para algunos parece que el modelo es Etiopía o esta isla San Cristóbal de las Antillas, porque son las dos únicas constituciones que recogen la cláusula de autodeterminación. También es cierto que lo recogía, pero sin ninguna efectividad, el texto ya desaparecido de la Constitución soviética. Obviamente, eso era todo un puro papel, ¿no? La Constitución soviética lo admitía todo porque no vale para nada. Entonces creo que si le hubiera ocurrido a alguna república autodeterminarse, lo que hubiera durado, autodeterminada. Pero aparte que no era una constitución democrática y por lo tanto no nos sirve. Pero solamente Etiopía y San Cristóbal admiten eso. Por lo tanto, es lógico que en el año 78 aquí también fuera rechazada. Como les digo, es contrario a la idea misma de constitución, que explicamos en la idea de clase. La constitución es la norma suprema del ordenamiento. Norma suprema quiere decir que tiene una supremacía incondicional. Si recogiera una cláusula de autodeterminación, querría decir que es suprema mientras uno quiera. Sería, tiene una analogía como una suerte de derecho a la objeción de conciencia generalizada que destruiría el ordenamiento. Sí, la Constitución es suprema mientras quiera que sea suprema, porque cuando se ejerce el derecho de autodeterminación, me voy y ya está. Obviamente no. Y es contrario a la idea misma de Estado. Estado, ¿cuál es la etimología? Estabilidad, estático, permanencia. Ningún Estado se concibe como una comunidad política provisional, sino como una comunidad política con vocación de durabilidad y de permanencia indefinida en el tiempo. Eso explica también que si el Estado es permanente no puede ser provisional porque hay una cláusula de autodeterminación. Entonces, sobre esto ha habido una claridad total en el 78. Entonces, ahora bien, la pregunta sería, bueno, efectivamente, pero bueno, la Constitución se puede reformar. ¿Se podría, mediante una reforma constitucional, introducir la cláusula de secesión? Pues tampoco se podría, por las razones que les he dicho, ¿no? Y más porque la reforma constitucional, que hace falta llevar a cabo en España, muchas cosas es conveniente reformarlas, pero no se puede reformar cualquier cosa. Una de las ideas más perniciosas que se han extendido en España es que la reforma es una operación materialmente ilimitada. Esto es que respetando los procedimientos cualquier cosa se podría hacer bien. Es decir, si yo respeto los procedimientos, hago una mayoría, un referéndum, suprimo la libertad de expresión. Entonces ya no suprimimos. No reformamos la Constitución, sino que la destruimos. Es decir, hay unos límites materiales a la reforma. Y el límite material más claro es la propia unidad del Estado. No se puede incluir ninguna cláusula en la Constitución que ponga en riesgo esa unidad del Estado. ¿Por qué? Porque la unidad del Estado es previa. En un minuto y con terminar. Hay que distinguir en todo proceso constituyente, en todo proceso de creación de una comunidad política, hay que distinguir dos momentos, ¿no? Conceptuales, históricos y lógicos. ¿Sí? Es cuando se crea una sociedad y cuando se organiza una sociedad. La creación de la sociedad y la organización de la sociedad. La creación de la sociedad es el pacto social. Por un pacto social que crea una comunidad política. Mediante el acto constitucional, que es hacer una constitución, como hemos visto que se hizo en los 77 años, la sociedad se organiza. Entonces, ¿el acto constitucional se puede reformar? Claro que sí, pero tiene un límite. La reforma del acto constitucional no puede servir nunca para destruir la sociedad que previamente existía y se había organizado. Eso sería una contradicción. Entonces, jurídicamente hay que decir que no tiene ninguna posibilidad la secesión de Cataluña. Jurídicamente no tiene ninguna, porque con el texto vigente no es posible. Una reforma constitucional es inviable porque se operaría con estos límites. ¿Quiere decir que no hay ninguna posibilidad? Sí hay otra. Porque al margen de la reforma constitucional hay otra posibilidad siempre, que es no reformar la Constitución, hacer otra nueva Constitución. Ha ocurrido, es cierto, una vez en los 30 últimos años en Europa, el caso de Checoslovaquia. Checoslovaquia era un país, que no tenía ni derecho de autodeterminación ni nada, pero se pusieron de acuerdo todos los checoslovacos y dijeron, no, la Constitución de Checoslovaquia, que era creo del año 19, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, y dicen, vamos a acabar con la Constitución de Checoslovaquia y vamos a hacer dos nuevas constituciones, una para Chequia y otra para Eslovaquia. Y efectivamente así. Por lo tanto, en España probablemente existe siempre la posibilidad de decir vamos a acabar, destruir la Constitución del 78 y reemplazarla por una Constitución de Castilla, una de Cataluña, otra 3-4, los que a cada uno se le ocurre. Obviamente, no se le ocurre porque son obviamente ocurrencias.
Bien, y entonces, pues perdón porque creo que me he excedido en el uso del tiempo, pero la verdad que el tema era complicado, pero me apasiona en cierta medida, y simplemente pues les agradezco a todos la paciencia y la atención, y agradezco al alcalde la invitación, e insisto que es un honor pues compartir la mesa una vez más con mi querido maestro, los autores de moral en esta jornada que llevas. Gracias. Se abre ahora el turno de preguntas, dudas, cualquier asunto que se quiera tratar para romper el hielo. A mí me gustaría tocar un tema un poco espinoso. Es verdad que no sé si hago bien en hacer la pregunta. ¿Cree que la decisión de los tribunales españoles con respecto al tema catalán que se está viviendo actualmente es la correcta? Yo creo que la decisión de los tribunales españoles me parece que es impecable. Podrían formar alguna crítica, pero en relación a, digamos, la jurisdicción que está interviniendo es la jurisdicción penal. La jurisdicción penal. Porque el problema catalán, digamos, al margen, yo estaba explicando unos problemas políticos, de diseño jurídico, etcétera, pero al margen de eso, entonces he dicho, hay que reformar la Constitución para corregir esos problemas de funcionamiento del Estado autonómico. Pero estos son unos problemas, y lo de la independencia de Cataluña es otro problema al margen. Lo que está ocurriendo en Cataluña es una actividad, digamos, que encaja en una serie de delitos desde el año 2012. El problema es la calificación jurídica del delito de rebelión o no, que esa es la controversia jurídica, ¿no? Pero como que hay malversación porque se están utilizando recursos públicos para financiar actividades ilegales, hay consenso que hay esa malversación, que hay una prevaricación porque se están tomando unas decisiones administrativas a sabiendas de que son contrarias al ordenamiento jurídico, que hay desobediencias, es obvio porque es manifiesto la desobediencia a la resolución de los tribunales. Entonces aquí me imagino que la pregunta va por el delito de rebelión. La controversia es, para que haya delito de rebelión tiene que producirse, tiene que darse el elemento de violencia en la actividad. Es decir, la actividad es clara. El propósito de derogar la Constitución, es decir, lo que quería hacer Tejero en el 81, ¿no? Derogar la Constitución, eso es la rebelión, quiere derogar la Constitución. Ahora dice, bueno, pero quiere derogarlo por la violencia. Entonces hay quien dice que en Cataluña no se ha utilizado violencia, sino que se ha querido derogar la Constitución pacíficamente. Entonces, si es una rebelión pacífica, y si es pacífica ya no es delictiva. Para mí, si antes me decía que la secesión constitucional es un oxímoron, la rebelión pacífica también es un oxímoron. No puede ser derogada la Constitución pacíficamente, eso es absolutamente imposible. Es decir, va implícita una violencia jurídica en la voluntad de destruir el ordenamiento constitucional, no puede ser pacíficamente. Hay una violencia jurídica implícita en esas decisiones. Pero es que, a mayor abundamiento, aunque no se entienda que la violencia jurídica basta para calificar la conducta como de rebelión, es que ha habido una violencia en la física, violencia en el uso de la fuerza. Hemos visto coches de la Guardia Civil destruidos, hemos visto cómo una comitiva judicial tenía que salir por una azotea porque se le impedía realizar su función, y hemos visto violencia en las calles. Hemos visto que una serie de personas han tomado unas decisiones de movilizar a la gente a sabiendas de las consecuencias violentas que iban a tener esos actos. Por lo tanto, yo, el auto de procesamiento del Juez Llanera, que es el último pronunciamiento, creo que está perfectamente calificado como rebelión. En Alemania, el tipo penal similar, que no es rebelión, es la alta traición. Ocurre que, esto lo sabe la gente, que solamente hay un precedente en el derecho alemán de utilización del delito de alta traición, en los inicios de la República. ¿Y a quiénes se procesa por rebelión? El Partido Comunista. ¿Y qué hizo el Partido Comunista? ¿Cuál fue la actividad constitutiva de la rebelión? La convocatoria de una huelga. Una huelga que tenía por objeto, ciertamente, desestabilizar el Estado y una huelga política. Y entonces actúa el Ministerio Fiscal y el Tribunal Supremo Federal dice, esta convocatoria incurre en alta traición, porque hay una movilización a la gente para que haya una huelga que se sabe que va a tener consecuencias violentas. La alta traición en Alemania también exige violencia. Entonces, aunque simplemente por tomar una decisión, movilizar a la gente sabiendo que pueden producir consecuencias violentas, en Alemania, en ese único precedente, considero que había alta traición. Ese me parece un caso análogo para considerar que aquí esa movilización a la que instaron los
catastrofistas catalanes, pues incurre también en ese tipo penal. Y otra pregunta. Sí. ¿Cree que el problema catalán, la resolución del problema catalán, se hubiese resuelto con el diálogo político, incluyendo el tema económico? ¿O con una reforma de la Constitución? ¿O con ninguna de las dos? Depende de en qué momento nos pongamos a hablar, ¿no? Desde cuándo se podía resolver. Yo creo que inicialmente, cuando digo inicialmente, digo cuando se empieza a elaborar el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, que luego es parcialmente del agua por el tema constitucional. Vamos a la hemeroteca, y yo recuerdo una declaración del presidente de la Generalitat, de Pascual Maragall, textualmente decía lo siguiente, cuando iban a empezar el proceso de elaboración del nuevo Estatuto de Autonomía, para que vean, a mí de nada me serviría, y decía, y a los que propugnamos un nuevo estatuto, un nuevo marco jurídico para Cataluña, a mí de nada me serviría un estatuto de Cataluña que pusiera el artículo primero, Cataluña es una nación, eso no hemos hablado. Artículo segundo, Cataluña tiene competencias, todas las materias, todas las que se nos ocurren y más. De nada me serviría un estatuto que dijera, Cataluña es una nación y Cataluña tiene competencias sobre todas las materias, si ese estatuto no me garantiza una financiación similar de la que goza el País Vasco y Navarra. Eso dijo, no sé qué año estoy, me bailan las fechas, pero es antes de empezar. Entonces yo, cuando vi lo que empezaron a hacer, digo, bueno, esto que están haciendo es un disparate, ¿no? Porque lo de la nación, lo de tantas competencias y tal. Digo, pero aparte de que sea un disparate, es que no le va a servir. Porque si el propósito era ese, con lo cual, respondiendo brevemente, creo que el agravio comparativo en materia de financiación está en la base del problema. El agravio comparativo está en la base del... Con lo cual, en su momento, si se hubiera abordado con espíritu constructivo ese agravio, no diciéndole, no, pero es que estos poderes históricos tienen, y mandándoles a casa, en su momento, ahora creo que ya probablemente es tarde, pero bueno, nunca hay que perder la esperanza y nunca es tarde, pero en su momento, en los orígenes del problema, era el tema de la financiación, claro que sí. Claro que sí. Yo, si me permite, quería reflexionar muy brevemente sobre un artículo del que se ha hecho un ejercicio dispar. Bueno, como tú bien has explicado, pues está el reparto de competencia 148, 149, que no es el clásico. Y después están los derechos históricos, los derechos históricos, y están, bueno, etcétera. Pero hay un artículo que podría haber tenido una gran eficacia, que es el 150. El 150 recoge tres tipos de normas. Dos sirven para templar a las comunidades autónomas y uno sirve para, digamos, dotarlas de más, ¿no? Son las leyes marco, las leyes de armonización y las leyes de transferencia o delegación de competencias estatales que puedan delegarse. ¿Cuántas leyes de transferencia de competencias estatales a las comunidades autónomas se han hecho? Pues yo no sé, pero seguramente habrá 200 o 150, da igual, muchas. Con lo cual, mediante esa trasvase de competencia del Estado a las comunidades autónomas, estas han engrosado su nivel competencial. ¿Cuántas leyes marco que puede hacer el Estado para, como la palabra lo dice, enmarcar o cifrar las competencias de las comunidades autónomas en un sentido determinado? Ninguna. ¿Cuántas leyes de armonización o de transferencia de las competencias estatales a las comunidades autónomas, las leyes de armonización que se llaman, se han hecho? Una, y resultó mal. El Tribunal Constitucional, en mala hora, declaró inconstitucional su carácter de armonización y su carácter de orgánica. Y se quedó en LPA, lo que era LOFCA. LOAPA. Lo que era LOAPA se quedó en LPA. Es decir, las posibilidades que ha utilizado el Estado de utilizar esas dos vías para enmarcar y, digamos, sujetar la diáspora de competencias por todos sitios que tienen las comunidades autónomas han sido cero. Las posibilidades que ha tenido el Estado
de animar a poner a que asuman competencia ha sido centenar. Bueno, aquí hay un desequilibrio que el Estado no ha utilizado las posibilidades que tiene y en cambio ha derrochado una determinada. No sé si... Sí, totalmente de acuerdo. Eso es en línea, Antonio, con lo que yo denunciaba de federalismo en el sentido único. La utilización, la aplicación de los instrumentos normativos del 150 sí lo demuestra. Solo se ha utilizado el nefasto 152. Porque si ya digo que las competencias, el reparto de competencias es impreciso, tenemos una cláusula que es la que acaba de señalar el profesor Torres de Mora, el 152, que permite, incluso en lo que son las competencias que según la Constitución son del Poder Central, que dice hasta esas se pueden transferir. Y esto, bueno, hay que ver también cuándo se incluye el 152, como cuándo se incluye. Esto me lo ha contado a mí personalmente, pero tampoco revelo ningún secreto. Alfonso Agarra me lo ha contado. Pero digo que no revelo ningún secreto porque lo tiene por escrito en las memorias, ¿no? En el primero o en el segundo volumen, lo cuenta el origen del 152. Y dice que él ya vio desde el principio que eso era un disparate, porque el 152 suponía un proceso constituyente permanentemente abierto. Es decir, en cualquier momento por el 152, actualmente Alfonso Agarra no tiene formación jurídica, estaba asesorado por Pedro de Vera, un presidente fallecido, pero Pedro de Vera ya vio enseguida todos los problemas que esto iba a plantear. Pero dice que apareció el representante de la UCD y dijo que este artículo 152 lo había redactado Miguel Roca y que ya lo habían pactado y que Miguel Roca decía que era necesario aprobarlo. Entonces, cuando se le puso a Alfonso Agarra, enseguida vio las objeciones y dice, Roca dice, no os preocupéis, este artículo no lo vamos a utilizar nunca, si no se va a utilizar nunca. Entonces, le contesta, pero si no se va a utilizar nunca, ¿para qué lo queréis poner? Fue una ingenuidad, efectivamente, pero para si no se va a utilizar nunca no se va a poner. Si se puso es porque se iba a utilizar, pero claro, como consecuencia ya de un consenso ahí entre la UCD y Convergencia y Unión, pues digamos el Partido Socialista no se puso en su momento y se aprobó así. Y luego ha pasado lo que era previsible que pasara con él. Entonces, ese artículo habría que suprimirlo. Lo que se trata en última instancia es de cerrar el proceso constituyente. Más que reformar la Constitución, yo lo que les estoy diciendo es, y cito también a Rubio Llorente, lo que hay que hacer es terminarla, porque hay que estar incompleta. Es decir, faltan una serie de cosas, no es tanto reformarla como terminarla. Y terminarla quiere decir cerrar el proceso constituyente, porque, como advertía también otro gran maestro, y asesinado por ETA también, Tomás y Valiente, el profesor Tomás y Valiente, decía ya en el año 92, una conferencia brillante publicada, decía, un Estado no puede permanecer indefinidamente el proceso constituyente, porque al final un Estado cuyo proceso constituyente está indefinidamente abierto y no se cierra, acaba necesariamente destruido. Lo decía Tomás y Valiente en el año 92. Y una de las cláusulas que lo mantiene abierto es el 152, entre otros. O sea que totalmente de acuerdo. Bien, pues agradecemos muchísimo esta conferencia interesantísima. Esta tarde, a las 4:30 de la tarde, intervendrá la periodista Lucía Méndez y después, a continuación, el profesor Torres del Moral. Así que a las 4:30 de la tarde os esperamos por aquí para disfrutar de estas dos magníficas también conferencias y últimas de esta jornada, que reúnen a cuatro, los dos profesores que han intervenido esta mañana y los dos periodistas y Antonio que intervendrán por la tarde. Muchísimas gracias y nos vemos.